pero lo tenemos a Gonzalo de la Serna. Primero vamos a charlar un ratito con él. Gonzalo de la Serna lo conocen, es CEO de Consultatio. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal? Sí, ahí está bien. Bueno, gracias por estar acá, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por invitarme. Me siento un poco de la casa acá. Sí, estás en tu casa en realidad. No es mi casa, pero me siento de la casa. Casi. Gustemos eso de los que saben. Y no lo invitamos a él, porque es de la casa. Hasta nos cuesta traerlo que venga a los eventos. No es una figurita fácil. Bueno, gracias, Gonzalo. ¿Cómo estás viendo vos al sector, sobre todo ustedes, los desarrolladores, ¿no? ¿Cómo están viendo la situación hoy? Bueno, la verdad que es una cachetada de optimismo tu encuesta. La foto actual claramente no es la mejor. No es la mejor porque estamos operando en un entorno de altísima incertidumbre. Es muy difícil predecir el comportamiento que van a tener las principales variables. Hablabas recién del comportamiento del dólar y muchas otras. Y en ese contexto, por lo tanto, es muy difícil hacer ciencia o proyectar qué es lo que puede pasar, hacer escenarios. Un economista muy reconocido que decía que si la intuición y la apariencia coincidieran con la realidad no tendría sentido hacer ciencia. Y entonces te manejas con la intuición, pero eso no es siempre certero. Dentro de ese contexto de altísima incertidumbre, sabemos algunas cosas. Sabemos que el nivel de actividad se ha venido recuperando, tomando un proxy como puede ser la cantidad de escrituras, que no es el mejor, pero se ha venido recuperando, ya está en el nivel de antes de la pandemia. Ya la cantidad de escrituras del 2022 fueron 33.700, que es el mismo nivel que en 2019, pero es 50% menos que hace 5 años. Es 20% menos que el promedio de la década, con lo cual es un nivel de actividad de mercado chico, vamos a decir. Dentro de ese mercado chico, los precios han venido bajando en los últimos 3 años, se estabilizaron un poco ahora, tus flechitas eran estables para los precios, pero los costos en dólares han subido mucho, 22% en los últimos 2 años, por esta inflación en dólares que vos mencionabas. Entonces tenés un mercado chico, con precios en descenso estabilizándose y con costos subiendo. Esa, a mi juicio, no configura la mejor foto que a uno le gustaría ver en el mercado. Ahora, dentro de ese mercado chico, que es muy selectivo, creo que el producto que más sufre es el producto commodity, el producto estandarizado, que no tiene diferenciación, que no representa una propuesta diferencial a un público determinado. Y ahí nuestro abordaje sobre esa situación tiene que ver con hacer muchísimo foco en el storytelling, en tratar de desarrollar productos que atiendan la necesidad o el paradigma de vida que tiene determinado sector y a través de esos productos componer un portafolio que pueda abarcar el espectro más amplio posible. Entonces, tal vez para un público más tradicional, high-end, etcétera, Nordelta, Oceana Puerto Madero, para un público más asociado a los nuevos paradigmas, Huergo, Puertos, el proyecto que estamos trabajando en Catalinas. O sea, y cuando uno mira los niveles de operación, de actividad de nuestros proyectos en particular, bajo el prisma del mercado que comentaba, el nivel de actividad es muy bueno. O sea, sobre todo en 2022 y los primeros 5 meses del año venimos muy bien en lotes. Hay una demanda nueva, diría, en este contexto, que es de macro lotes, es decir, desarrolladores que vienen a comprar terrenos para proyectar a 4 años o 3 años edificios, y eso es una demanda de inversión que no estaba. ¿Y esos macrolotes dónde? Nordelta, por ejemplo, en los primeros 5 meses del año vendió 9 macrolotes. 9. Sí. En este momento en Nordelta hay más de 1000 departamentos en construcción. Es decir que hay un conjunto de inversores, vamos a decir, o de desarrolladores que ven esta foto, pero que empiezan a ver otra película y que creen que en los próximos 4 meses puede haber cambios en la Argentina que signifiquen una buena inversión, digamos. ¿Y cómo se preparan ustedes de la empresa para lo que pueda pasar a fin de año con las elecciones? Bueno, en general, como decía al principio, es difícil predecir por el contexto de incertidumbre y porque hoy creo que vamos a una elección que está dividida en tercios
donde es muy difícil trazar un denominador común en las propuestas de los tercios como para poder decir, bueno, gane quien gane, va a pasar tal cosa. No hay esos denominadores comunes, lamentablemente. Tal vez si uno pudiera, digamos, dilucidar alguno, creo que nadie está hablando de gradualismo o de cambios paulatinos. Entonces pareciera haber cierto consenso de que la Argentina necesita cambios y que los necesita pronto. Sea una renegociación profunda con el fondo y cambiar todo el programa económico, sea liberar restricciones para generar crecimiento, o sea prender fuego al Banco Central y dolarizar. No sabemos qué, pero sabemos que algo va a pasar. Y entonces, ante ese contexto tan incierto, de vuelta nuestra estrategia es establecer un portfolio de productos que opere como un portfolio, que opere si pasa tal cosa, que nuestros productos bajen menos si las cosas se complican, que suban más si los escenarios son positivos. Y eso lo hacemos dotando de atributos a los proyectos. Esto que decía muy simplemente como el storytelling, que es una cosa muy compleja de construir, es cuáles son los programas que le podés contar, qué vida le podés proponer a una persona que está buscando un lugar para vivir o que está buscando un lugar para invertir, y cuáles son todos esos atributos que pueden hacer que tenga una conexión hasta emocional, digamos, con el proyecto. Y en cada uno de nuestros proyectos tiene que haber un cuento de 1 hora de duración de por qué todas las razones por las que te tenés que venir a vivir a uno de nuestros proyectos. Y esa es nuestra estrategia para poder afrontar este entorno, digamos. No sabemos lo que va a pasar, como creo que no lo sabe nadie en el auditorio. ¿Y con qué atributos están trabajando y cuáles son los que ves que tienen más atractivo del lado de la gente? Bueno, digamos, hoy nosotros vemos 4 tendencias muy fuertes, ¿no? Creo que la pandemia generó cambios, vos decías pequeños cambios, me parece que fueron cambios significativos en los modos de vida. Vemos una tendencia muy fuerte a lo que se está dando en llamar neonomadismo o flexibilidad en términos de cambio de los entornos de vida. Personas que están en movimiento, creo que la palabra actual es movimiento y flexibilidad. Y entonces la idea es proponer transformaciones en los usos, que ya no son usos de distritos monouso como desarrollamos en el siglo XX, sino distritos que ya ni siquiera son mixed use, como se decía, sino más bien diffuse, podemos decir. O sea, distritos que ya no se puede determinar ni siquiera edificios de vivienda, y son edificios donde se vive y donde pasan todas las cosas a la vez. La gente vive, trabaja, compra, hay comercio, hay coworking, y hay vivienda, y hay club, y hay lugares de esparcimiento. Y entonces, eso, por ejemplo, en puertos desarrollamos un programa que es un plan estratégico para puertos que lo establece como una ciudad activa, natural y cultural. Y cada uno de esos ejes tiene un desarrollo de programas. El programa cultural, por ejemplo, acabamos de terminar de instalar la obra número 19 del programa de arte, que debe ser el programa de arte a cielo abierto más importante del país, que es el lugar que le da la recepción a la llegada de Malva, que es una propuesta que anunciamos a fines del año pasado y que está iniciando la construcción en breve, con áreas de desarrollo educativo, o sea, un programa de arte y cultural muy importante que no tiene otro emprendimiento inmobiliario, creo, en el país. El programa natural, con una reserva, un corredor biológico de 60 hectáreas, con un sistema de calificación de casas para determinar la eficiencia energética y tener beneficios si las personas invierten, porque es caro hacer una casa eficiente energéticamente. El programa de recolección de residuos, que estamos reciclando casi el 12% de los materiales reciclables, cuando la Ciudad de Buenos Aires recicla el 14%. Todo el programa de movilidad, tenemos un sistema de bicicletas que conecta con el sistema de Escobar, el programa activo, el club central. O sea, podría hablarte 40 minutos de todas las propuestas que tiene Puertos para atraer a una persona a vivir y que después el vecino se las hace propias, las desarrolla y las vive. No te quiero hacer spoiling de que vos vivís en Puertos, si querés contarlo vos, pero... A ver, yo no me regalaron el terreno, vivo en Puertos y no me regalaron. Y hice el tema de la calificación de sustentabilidad y la verdad que son muy exigentes con lo que te piden para calificarte la casa como sustentable. Tenemos, en Puertos acaba de inaugurar su casa 1000, terminada, y de esas 1600 casas están calificadas y estamos calificando 400 en el próximo año, y de esas el 20% son calificación A o B, que es altísimo.
porque para ser A es una casa más cara, o sea, tenés que tener determinados atributos de aislación, termotanques, paneles solares, bueno, una serie de atributos que son en general todavía más caros. Entonces son personas que tienen una conciencia y que deciden realizar un gasto para ponerse ahí. Sí, porque económicamente no recuperás la inversión, esa es la realidad. Todavía no, los costos están bajando, o sea, es una tecnología que se desarrolla, pero cuando uno lo ve en términos de evolución en el mediano plazo, es conciencia, conciencia, conciencia. O sea, lo que está cambiando es la conciencia, y eso creo que es un cambio que sí nos dejó la pandemia, y no es menor. Entonces, en términos de tendencias, decíamos el neonomadismo, conciencia, 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 el diffuse, la tecnología, claramente estamos en las vísperas de una disrupción tecnológica que ya venimos viviendo, ya nos parece normal vivir en disrupción tecnológica porque estamos viendo cambios aceleradísimos, pero la inteligencia artificial, estamos en las vísperas de un cambio que no sabemos a dónde nos va a llevar, el impacto que eso puede tener en el diseño de los espacios, en la optimización, en los dibujos, en el planeo de instalaciones, qué sé yo, o sea, me imagino aplicaciones. Estamos inaugurando el bot de interacción con un robot en WhatsApp y ya nos quedó viejo y tenemos que plantear nuevas aplicaciones, con lo cual creo que esos 4 elementos hoy en la vida de un desarrollador tienen que estar todo el tiempo arriba de la mesa, y en cada proyecto entender cómo uno los está incorporando para generar propuestas atractivas a los consumidores, ¿no? a la demanda, sea de inversión o sea para uso propio, digamos. Lanzaron hace poquito un barrio en Nordelta, un lotes. Sí, ¿Cómo estuvo la venta? Muy bien. Silvestre hizo un lanzamiento de 100 lotes, se vendieron en 72 horas. O sea, pero bueno, Nordelta es un caso particular, digamos, es una isla en el entorno del real estate por su nivel de desarrollo. Es un proyecto muy especial, que tiene una maduración importante, que hoy se enfrenta a un desafío muy interesante como es el desarrollo de su centro, que es un área cívica nueva, con una alta densidad, tiene programas muy interesantes ahí. Estamos desarrollando un proyecto que se llama Área Beta, es un proyecto nuevo, muy interesante. Estamos empezando la construcción del primer edificio de 5.000 metros y se propone como un área donde confluyan jóvenes estudiantes, instituciones educativas, espacios maker, gobierno, empresas, a generar un ecosistema orientado a la innovación, pero no necesariamente a la disrupción tecnológica, sino más bien a dar una propuesta a todos los chicos que hoy ya Nordelta tiene jóvenes de 18, 19, 20 años que nacieron en Nordelta y que no queremos que se vayan a estudiar a otro lado. Estamos intentando capturar esta transformación que hay en la educación y en las carreras tradicionales, generando un espacio que sea atractivo para esos chicos y no tan chicos, y para las empresas que vengan a apoyarlos, instituciones, como decía, de gobierno, educativas, cerramos Andrés, Sort, etcétera, bueno, un montón de instituciones que están viniendo, y eso está generando muchísima vibra. O sea, Nordelta está en ebullición, tiene más de 500 casas en construcción, 300 casas en renovación, 1000 departamentos en... ¿Cuántas en renovación? 300. En renovación, mira, un proyecto nuevo. Sí, la verdad que es impresionante, nos sorprende a nosotros mismos la vida que tiene. Y los proyectos más urbanos, los que tienen un Huergo, este producto, ¿cómo está caminando la venta sobre todo? Ahí sí. Bueno, digamos, en términos de niveles, bien. Huergo es un proyecto que está 80% vendido, con un avance de hora del 30 y pico %. O sea que las ventas han funcionado muy bien, en un contexto, como digo, malo. O sea, nosotros nos generaba interrogantes el momento de salir al mercado, cuando nadie estaba, digamos, saliendo. Y de vuelta, vuelvo a lo que decía al principio, creo que la propuesta que uno puede hacer con este tipo de proyectos, Huergo plantea un segmento más joven, probablemente millennial, que prioriza una vida en comunidad, el tema de las circulaciones verticales, poder encontrarse en distintos espacios del edificio, como nosotros decimos, te comprás 30 o 40 metros, pero vivís en 30.000, porque pasan cosas a lo largo de toda la vida vertical. Es una ciudad vertical, Huergo, tiene cocina comunitaria, biblioteca, coworking, piscina en el piso 37, plaza pública de 2.800 metros cuadrados. Hay muchísimos espacios. ¿Y el ticket de estos departamentos, más o menos? Bueno, ticket
te diría que estamos entre 100 y $300.000 de ticket, ¿no? Más o menos. Y nivel de ventas viene medianamente bien. Sí, como te digo, está 80% vendido. Ah, 80. 80% vendido, sí. Ah, muy bien. Sobre todo nos quedan los pisos más altos, digamos. Pero sí, está vendido muy bien y ha funcionado muy bien por esta razón. O por lo menos nosotros lo atribuimos a esta razón. Obviamente la ubicación es buena, las vistas son espectaculares, la arquitectura es espectacular, pero tiene una composición global, el proyecto, hay una propuesta global que ha resultado atractiva y que es convalidada por los usuarios y también por personas que lo compran como inversión pensando en un usuario de renta, como esto que vos mencionabas del crecimiento que han tenido últimamente las rentas y la demanda que conecta con el nomadismo, ¿no? La demanda de renta temporal, etcétera, el estar en movimiento. Hemos tenido una demanda también importante de personas que tal vez no van a ser usuarios, pero que interpretan el producto y entienden que va a haber un usuario interesado que va a poder convalidar esas rentas. Hoy, acá hay varios desarrolladores, constructores. ¿En qué venden? Entonces, ¿En todo lo pesos, que dije es pesos, dólares, pesos más CAC? Hoy, ¿qué harías para...? autos, vacas, cualquier cosa. En todo. No, en general depende del estadio de construcción del proyecto. Como el entorno es tan incierto, en general, bueno, yo vengo más del mundo financiero. Por eso te pregunto. Uno lo que intenta es machear los pasivos, digamos, en qué estás endeudado, digamos, tenés que construir y tu obra ajustada por CAC en general o parecido a la CAC. Entonces en los proyectos que están en desarrollo tratamos de calzar eso para no ni beneficiarnos ni perjudicarnos, no, claro. No hay una ventaja ahí, o por lo menos no la hay ex ante, aunque después la gestión la intente lograr. Entonces en los proyectos que están en construcción tratamos de machear CAC, y en los proyectos que tienen ya otro grado de maduración, donde constantemente estás monetizando inversiones previas y inversiones que vas a realizar en el futuro, la protección de mediano plazo siempre está más asociada al dólar, por lo menos en la Argentina. Entonces esos proyectos tratamos de vender en dólares. Pero bueno, como están las cosas, tratamos de vender, después vemos cómo. Bueno, gracias Gonzalo. ¿Cuándo vas a venir con Eduardo a un evento de reporte? Lo tenés que convencerlo a Eduardo, ¿no? Yo estoy acá. Lo tenés que convencer a Eduardo, tiene que venir con vos. Hay que invitarlo. Sí, bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por todo. Gracias. Bueno, ahora vamos a seguir. Ahora